Bueno, en función de la puntualidad de los que ya están conectados, vamos a empezar. Primero agradecer a todos los que quieren conectarse o están conectados con el fin de ver un poco cómo estamos innovando actualmente en todo lo que es la gestión de cobranza. Voy a explicar un poco sobre esto. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Bueno, actualmente yo estoy a cargo del mercado de Chile, Perú, Colombia y México. De hecho, actualmente estoy en Perú, en las oficinas de Perú, en esta linda ciudad de Lima. Mañana ya vuelvo a Chile. Y en general, en la TAM, lo que hemos estado viendo que toda la parte de cobranza ya va evolucionando a integrar distintas optimizaciones con inteligencia artificial, que es lo que vamos a comentar hoy día. Ahora, mirando la cantidad de empresas con las cuales nos reunimos, la verdad es que conocer cómo actualmente gestionan sus procesos de cobranza también nos da una mirada de cómo pueden seguir optimizando eso y generar distintas eficiencias en cada proceso. Porque en la foto de hoy, diría, hay tres tipos de cobranza principales. La normal, que es la que va a quedar muy obsoleta en el muy corto plazo, que es la cobranza manual. O sea, mi equipo envía correos o hace una llamada directa desde el mismo gestor. En una planilla Excel va registrando en el fondo las fechas de compromiso de pago, en una nube compartida. Eso es cada vez menos. Vemos empresas que finalmente si siguen operando o haciendo la cobranza de esa forma, la verdad es que ya está avanzando a pasos muy acelerados los cambios que hay que generar en ese tipo de gestión. Ya el segundo, que incluso el que tenemos integrado en nuestra plataforma, es un flujo automatizado. Yo automatizo distintos flujos donde finalmente en función de en qué fase se encuentra la cobranza de cada tipología de cliente, entendiendo que cada tipo de cliente necesita tener una cobranza diferenciada, va disparando distintas acciones, correos, por ejemplo, avisos internos sobre vencimiento, prevencimiento, postvencimiento, y en función de ciertas reglas va generando esta acción en un flujo estático. Ahora, ¿qué es lo que ya está incorporado? Lo que estamos incorporando y que es, digamos que ya la cobranza 3.0, y la idea es que va a apoyar mucho a los gestores de cobranza para no tener que estar dependiente de que la gestión se realice con toda esta carga manual, que puede ser muchísima. Ya en un flujo estático se integra un orquestador ya, que finalmente este orquestador, como tiene inteligencia artificial, decide cuándo, cómo y qué reclamar. Cada gestor de cobro tiene su propio calendario, esto lo voy a mostrar un poco ahora en la demo del módulo de cobranza, y también define distintos canales, ya no es solo una plantilla de correo. Quizá en algún segmento la cobranza es más efectiva a través de WhatsApp o mensaje de texto, o una llamada a través de un robot. Todas esas tareas se va definiendo en función del índice de cobrabilidad que está integrado y asignando automáticamente tareas. Obviamente lo importante de todo esto, antes de pasar a la otra, es que todo queda, toda la trazabilidad de cobranza queda guardada. Porque tanto si yo quiero, por ejemplo, declarar un incobrable, que finalmente legalmente me exigen mostrar todo lo que se hizo en la parte de gestión de cobro para poder declararla como tal, queda todo el repositorio. Si tengo seguro de crédito, por ejemplo, y quiero declarar un siniestro, también me van a pedir todo eso y queda todo el repositorio, lo que les voy a mostrar en la demo. Y finalmente, el mayor impacto es mejorar el flujo caja, que es donde los directores de finanzas siempre están mirando eso. Ahora, ¿cuál también es un factor muy diferenciador respecto de solamente quizás contratar un robot en el mercado y hacer que gestione ciertas tareas o automatizar ciertos flujos o vista a través de un BI? Es que cada uno de nuestros clientes cuenta con indicadores de riesgo modelizados a su negocio, ¿ya? Que esta parte es la parte más diferenciadora de tener esto y poder diferenciar la cobranza en función de cómo el cliente se está comportando. Ahora, ¿qué fuentes tomamos nosotros para poder modelizar estos indicadores?
La primera y la más importante, que tiene una minería de datos muy extensa, es la propia información del RP de un cliente. Ahí desde 12 a 3 años de histórico de toda la información positiva, negativa y de retraso de la factura, nos da una riqueza de información muy importante que se pondera como primer fuente de Big Data en el modelo. La segunda es la propia del mercado. Esa misma información nosotros la hemos construido en los últimos 10 años y es información también positiva, negativa, de retraso de todas las facturas de más de 800.000 RUT únicos en la TAM. Bueno, en Europa también ya son más de 2 millones de deudores, que finalmente también entra como segunda fuente de información, y esa es única nuestra. Y la tercera, dependiendo del país donde estemos, con quien estamos conectados, también ponderamos fuentes públicas. En algunos países somos central de riesgo, la información es propia, en otras conectamos con distintos proveedores, pero finalmente también se integra acá. Ahora, como le integramos Machine Learning a esto, que es una rama de la inteligencia artificial que permite procesar toda esta información y pintarla a través de estos indicadores que están acá, todos los días se va actualizando en función de la información que entra y sale. Entonces yo ya no tengo una evaluación estática del crédito, porque acá vamos a calcular de forma inmediata cuál es la exposición máxima que yo debería tener con un cliente, dependiendo de cuál es su probabilidad de impago, calculamos cuál es la probabilidad que no me pague la factura los próximos 90 días de mínimo a default. Entonces tengo la salud financiera todos los días configuradas con alertas para ver si esto va cambiando. Y el comportamiento en pagos, que también vemos desde una categoría de bueno a lo que yo considero como impago según los días de retraso, cómo se está moviendo desde que se emite la factura acá hasta que llega a seguido. Entonces tengo mucha más apertura de información y los orquestadores en el módulo finalmente también van definiendo tareas en función de cómo está el riesgo. Obviamente las facturas que están con una probabilidad quizá hoy día mínima o moderada de no pagar y por una alerta yo veo que efectivamente esa categoría cambió a máximo porque me están pagando crítico a mí, están pagando crítico a sus proveedores, en el mismo sector donde está trabajando, yo voy a querer hacer una estrategia de recupero más agresiva para ese segmento de cliente y ahí el orquestador automáticamente puede ir asignando eso. Ahora finalmente cada factura tiene una probabilidad de cobro y lo que nosotros tenemos acá incorporado que el indicador de cobrabilidad, que no lo menciona acá, perdón, también indicador de cobrabilidad por factura, así como el forecast de cobro y pérdida esperada. Especialmente la mayoría de los clientes tienen que cumplir con esta normativa. ¿Por qué? Porque si yo doy crédito, no soy banco ni financiera, pero lo doy crédito a la mayoría de mis clientes, tengo que tener la trazabilidad de eso. Tengo que en el fondo demostrar en el momento que yo aprobé un crédito o gestioné la cobranza, cómo lo hice, dónde está la trazabilidad de eso, cómo calculé el riesgo, y eso es muy importante en el fondo tener un modelo propio para poder respaldar eso frente a distintas auditorías. Entonces, este indicador de cobrabilidad, que es donde también el orquestador va definiendo distintas tareas y acciones en función de la efectividad, estima factura a factura, no solamente por deudor, decidiendo finalmente cuál es el momento antes del vencimiento, post vencimiento, cuál es el canal y el tono. Ya no es un flujo estático solamente basado en planillas de correo, sino que puede definir si es que una llamada con inteligencia artificial, WhatsApp, mail redactado específico y también captando cuáles son las respuestas que van llegando de los clientes. Porque finalmente si tengo un flujo estático, si el cliente responde un correo, le va a llegar al gestor, pero yo no tengo visibilidad de qué respondió, salvo que le pregunte a ese gestor. Acá va a detectar si es un compromiso de pago, si es una disputa comercial, si es que hay algún otro tema en el fondo de liquidez, y en función de la respuesta también definir a quién le debería llegar y qué acción se debería tomar. Derivando finalmente al gestor de cobro, cuando ya pasa de ser una tarea automática y pasa al cobrador, con el calendario, en su propio calendario va priorizando qué tareas son importantes y cuáles no. También integrando las políticas de cada uno para poder determinar eso. Finalmente lo que busca pasar a un modelo bastante más robusto de cobranza
principalmente mejorar el flujo de caja, que es el objetivo, en función de automatizar muchas tareas, especialmente sobre los clientes con facturas chicas o que son morosos recurrentes, y finalmente automatizando gran parte de eso, a mí como cobrador me va a ayudar finalmente a que yo pueda concentrarme en las facturas más grandes, pero también asegurar que las chicas no queden ahí sin gestión. Antes del vencimiento, confirmando la recepción, conformidad a la factura, ya si llega el día del vencimiento, un contacto inmediato, automatizado, el agente llega al mismo día. Ahí, en función de los días de retraso, sigue una secuencia automática que se configura para poder en el fondo integrar esta gestión. Y lo que es muy innovador, y todo el mercado también está hablando de agentes con inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo importante acá? Que también integrándolo en función tanto de datos, que esté en función de datos e indicadores de cobrabilidad, de riesgo, de comportamiento en pago, viendo desde el RP todas las facturas que están expuestas, este orquestador es capaz de definir quién, cuándo y en qué canal es más efectivo para tener un recupero más pronto. Y los agentes especializados, que son mail, mensajería de texto, WhatsApp, llamadas de voz. Realizando también el resultado, que lo voy a mostrar ahora en la demo, pero también sugerir. Por ejemplo, todos estos canales han sido más efectivos, programados estos días y con esta tipología de clientes. Ahora les voy a compartir esto en la demo para que veamos algo más didáctico. Ahí me parece que se ve bien, o no sé si lo debería agrandar un poco más. Bueno, esto es una demo, pero para mostrar un poco cómo funciona un orquestador. Me voy a poner en el caso como si yo fuese el cobrador ahora. Yo estoy metida en esta plataforma y yo automáticamente estoy viendo qué tipo de tareas tengo asignadas. También, como si soy CFO o estoy a cargo del equipo de cobranza, puedo ver la de todo el grupo también en reporte descargable y todo para ver toda la trazabilidad y la efectividad de la cobranza. Por ejemplo, ¿cuántas tareas tengo atrasadas? Yo tengo 19 tareas que están designadas a mí y tengo 23 automatizadas. Y en las tareas que tengo automáticas por distintos canales son 30, por ejemplo, con agente de voz, 2 por mail, 1 por WhatsApp. E incluso también cuáles están asignadas. Mira, de mis tareas ya fueron asignadas por el procedimiento para comunicarse con el deudor, para revisar una política de crédito, gestionar un plan de pago. Lo importante de esto es que yo como gestor, digamos, yo Macarena cobradora que estoy metida ahora, digo, ¿cómo va a estar mi día? Voy a mirar esto. El orquestador ya tiene definido cuál es mi calendario de actividades para la semana, pero también definiendo cuáles son críticas y cuáles son de bajo riesgo moderado. Porque a veces también el criterio humano, yo puedo decir, estas tareas son muy críticas, pero finalmente no son las más críticas, porque solamente estoy viendo los días de retraso, otras variables, acá se integra mucho más. Entonces puedo ver, mira, y de estas 42 tareas, 81% de esas tareas están automatizadas. Estas tareas moderado bajo, un 57% está automatizado, pero incluso si yo voy mirando las tareas que tengo pendientes y voy actualizando alguna, o lo más importante, como ya las tengo automatizadas, veo qué hizo la gente cuando se comunicó, por ejemplo, con este deudor, para yo revisar la gestión y ver qué acción tomar, pero queda todo el repositorio acá y lo puedo ir mirando. Y si voy adelantando tareas, lo bueno es que si veo mi calendario, puedo ir adelantando tareas que veo que van a vencer próximamente y así incluso acelerar más el tema de la cobranza. Ahora, en cuanto a métricas y análisis, a primera vista lo importante también es tanto yo como gestor o como gerente de cobranza o el que está encargado del equipo puede ver también cuánta deuda hay por reclamar actualmente. ¿Y cómo está distribuida esto por origen de tarea? Hay 31 tareas manuales que están asignados a los 3 cobradores internos. Estos están siguiendo un flujo automatizado de acciones, dependiendo de cierto hito, y estas están derivadas a un agente IA para que pueda llamar. Y por canal.
lo más importante es ver cómo está la distribución, porque dependiendo de mi cartera de clientes, aunque sean 100 clientes o sean 5.000, siempre está un poco la gestión focalizada o lo que hemos visto en el 80-20. ¿Por qué? Porque también toda la cantidad de facturas más pequeñas o de clientes de tipo de segmentos que pueden ser más complicados, pueden quedar ahí. ¿Y qué pasa si el cliente también va respondiendo un correo pidiendo también, ¿cómo se llama? Corregir algo de una orden de compra, temas que se van sumando en el día a día entre correos, que la verdad yo como cobrador hoy día si miro, te digo, si todas las respuestas un orquestador podría en el fondo catalogarla, ir respondiendo también a los clientes en función de plantillas que personalizamos, en función de lo que detecta que está en el correo, me alivia muchísimo trabajo y así yo también aseguro que en cuanto llegue el correo le respondan al cliente. Muchas veces también por el día a día se me puede haber ido y le termino respondiendo 2 semanas después, lo que retrasa también la emisión de la factura o el pago. Entonces acá es cuánto podemos automatizar de esto y cuánto realmente dejamos solamente distribuido entre cada deudor. Y así ya también yo voy monitoreando como gestor lo que está automatizado, las respuestas que van llegando y dónde me debo intervenir yo, pero me focalizo, por ejemplo, en las facturas más importantes o distintas tipologías de clientes para eso. Y también en función de tareas, cuántas están distribuidas también por gestor para ver si la carga está equivalente o no. Quizás yo quiero reducir la carga de tareas en sistema automático y aumentarla en algunos gestores en específico. O, por ejemplo, Sergio se va a ir de vacaciones, entonces le va a asignar sus tareas actuales a Javier. Todo eso se va configurando. Ahora ya pasando a la gestión de factura, también es importante tener una visibilidad respecto de cuánto actualmente, según mi cartera, o si quiero ver la cartera total, me falta por recaudar, por temas de flujo de caja. Este monto, por ejemplo, 197 facturas, de ese monto, 127 están vencidas, por ende acá se pueden automatizar acciones para pedir las fechas de pago, y estas ya están en el escalamiento legal. Y también lo importante acá, como hay distintos canales, lo hemos conversado con algunos clientes. Acá puedo, por ejemplo, ver el detalle de la factura, ver todo lo que se ha hecho con esta factura, los montos, la fecha de emisión, de vencimiento. Quizás quiero dejar una nueva nota acá para que también cuando cualquier gestor quiera ver información puntual sobre eso, quede todo ahí bitacorizado. Por ejemplo, si yo soy un vendedor también o un cobrador y estoy en terreno, y muchas veces dependo de que finanzas me dé una respuesta respecto a si de qué factura es, el monto, dónde está, podría gestionar por WhatsApp, que finalmente el que está conectado con el orquestador, por favor enviar la factura del cliente, tanto con vencimiento, fecha de emisión 16 de septiembre, me va a llegar ahí, entonces también me libera de tener la dependencia de que me responda alguien de finanzas cuando estoy en terreno y lo necesito de inmediato. También puede apoyar muchas gestiones internas de cosas administrativas que puedo automatizar para que me llegue y no depender de una respuesta del equipo que siempre está con muchas otras tareas. Y también las compensadas. Todas estas han sido pagadas a la fecha, 60 facturas, los días de retraso. Tengo distintas vistas y también lo puedo ir viendo acá. Quizá un cliente me solicita una factura y quiere automatizar que el envío le llegue. Vamos viendo dónde está el repositorio del PDF de todas esas facturas y automatizamos la gestión, la tarea. Ahora voy a simular para que vean 3 tipos de tareas, ¿ya? Por ejemplo, un gestor, porque en distintas fases, primero les voy a mostrar un poco cómo configuramos esto, ¿ya? Por la parte de segmentación, antes de que llegue un orquestador y el equipo de orquestadores que creamos, que me permite también ampliar mi equipo sin aumentar el costo de personal, que hoy día la verdad es que nadie quiere aumentar ese costo. Pero cuando tengo menos gente y la carga operativa es la misma, necesito integrar algún tipo de automatización o de herramientas que me permitan seguir abarcando el mismo volumen con menos gente, y siempre hay metas de ventas también, entonces eso debería crecer. Entonces esto apoya bastante. ¿Qué es lo que configuramos acá? Por ejemplo, acá hay 4 segmentos. Digamos que esto es un cliente, le configuramos 4 segmentos
de gestión, una que son empresas grandes, otro que son morosos recurrentes, sector construcción, deuda vencida más de 90 días. Cuando ya configuramos los segmentos y vemos cuántos clientes son la deuda total, vamos viendo qué porcentaje de IA vamos a aplicar en cada segmento. En este segmento, con 45 clientes, va a ser 100% IA. ¿Por qué? Porque son morosos recurrentes, no tienen buen comportamiento, generalmente siempre pagan con retraso, entonces vamos a automatizar tareas y el importe de las facturas también son más pequeños, por ende es mejor automatizarlo ahí y no requiere necesariamente de una gestión directa de un gestor. Otro puede ser solo recomendaciones, no quiero que la IA esté metido acá. Recomendaciones internas, de hecho, desde, mira, estos días suelen contestar más en el segmento de construcción porque la IA o el orquestador ha comprobado que todas las llamadas que he ejecutado tienen respuesta en ese periodo. O el flujo estático, que sigue disparando distintos canales de acción dependiendo de eso, pero ahí yo no quiero que entre un orquestador con inteligencia artificial, o también las buenas recomendaciones. Lo importante es que cuando ya definimos cada segmento, le podemos asignar, dependiendo de mi negocio, no sé, mayoristas o qué sé yo, pequeños clientes, cuál es el propósito del segmento, ¿ya? Cuál es el criterio también, por ejemplo, días de retraso mayor a 90 días, todo esto se va configurando. Algo importante que hemos visto también, porque obviamente analizamos el mercado y cómo también este tipo de innovaciones se están integrando, y algo que hemos visto que solamente lo podemos hacer nosotros, es que también identificando, porque quizás yo tengo, no sé, una empresa con 20 empresas vinculadas y necesariamente defino si es que para enviar la reclamación de factura toma el grupo completo, o sea, todas las facturas vinculadas al principal, o las va enviando diferenciadas en función de los negocios vinculados. Entonces, todo esto también se va configurando y viendo cuánta inteligencia o tratamiento le damos a dar a cada segmento, qué canales vamos a excluir. Quizás yo tengo alguna tipología de clientes que no voy a querer nunca que le llegue un WhatsApp o una llamada de voz. Obviamente la moneda preferente, el idioma. También si yo tengo políticas de mora y de costos de cobro y la quiero integrar para que en el caso de que un cliente envíe un correo diciendo estoy con retraso y la verdad es que voy a pagar en tal día y yo tengo una política que establece que si llega más de 20 días del vencimiento, sí hay que aplicarle costo, le respondería por el correo con la plantilla ya configurada. Bueno, perfecto, no hay problema, dejamos la fecha, pero para que esté al tanto, estos serían los cobros. E incluso el robot también, si está configurado, le puede decir, si es que el cliente dice se pasa del plazo configurado acá, que va a tener interés y mora. Y lo importante acá también se asocia quién es el cobrador asignado y el comercial. Porque, por ejemplo, si el orquestador detecta que el cliente responde que no está pagando por un tema administrativo o porque el producto llegó con, no sé, con problemas o hay algo de la guía de despacho, no tengo idea, va a asignarle también al comercial para que pueda gestionar esa parte administrativa. Pero lo interesante del análisis, viendo cada uno de estos, que yo ya puedo tener a simple vista ver en función de lo que la IA va viendo, mira, este segmento tiene un total de deuda de $234.000, se ha recuperado la fecha un 23%. Estos son los 10 deudores que tienen más días de retraso y que tienen montos más grandes por reclamar. Yo automatizo quizás todas las otras tareas que no están vinculadas a esto y me dedico yo como gestor directamente a ver cómo recuperar esto en menos tiempo. Y acá la IA también va detectando, por ejemplo, clientes con deuda mayor a 90 días en el sector construcción muestran mejor respuesta a contacto telefónico directo, se recupera más de un 15% cuando eso pasa. Y por otro lado, responde mejor los martes y miércoles. Considerar programar comunicaciones esos días. Ahora, cuando nos pasamos a los agentes de voz, acá yo quizás como cobrador quiero tener 5 orquestadores, agentes de voz, a mí, asignados a mi departamento, los vamos creando, y que tengan tareas específicas. Por ejemplo, Marcela Monte, ella habla español, es colombiana, es amable, está vinculado quizás al área de cobranzas de clientes especiales,
y su rol es la reclamación inicial de la factura. Pero, por ejemplo, Afonso, que ya no es muy simpático, él es español, su rol es hacer escalamientos legales con distintos clientes porque ya cumplieron la fase de cobranza. Agente internacional, lo importante acá es que todo esto se va configurando. El nombre que quieren describir, cuál es el rol, si quiero acelerar el tono, si es mujer, hombre, idioma, y acá yo tengo todo de mi equipo de cobradores o agentes con IA que tienen distintos roles. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer una prueba. Cuando me voy al listado de tareas, yo voy a ver, por ejemplo, mi calendario. Ya, todas estas tareas automáticas que son con llamada de voz. Voy a ver, mira, todas estas tareas se han asignado a un agente para la comunicación de escalamiento, promesa de pago, etcétera. Lo interesante es que también se pueden dar distintos flujos, distintos orígenes de creación. Puede ser que en un mismo flujo automatizado, que el estático, ya digamos que este cliente, si se cumplió 10 días del vencimiento, ahí automáticamente asigna a un orquestador, un agente, para que haga una llamada de seguimiento al cliente, o que la misma IA, por ejemplo, como lo que mostré recién, que los martes y miércoles era más efectiva una llamada, detectó, generó una tarea a otro agente para realizar eso. Entonces también el origen de las tareas y a qué gestor se va asignando es bastante dinámico. Ahora vamos a hacer una prueba con un primer, a ver, típico. Todo depende de la fase, ¿eh? Nadie quiere publicar a un cliente, pero vamos a simular esto, que es Ramón. Ramón es un tipo que es amenazante, no es muy amable, digamos, pero a mí me interesa que si ya un cliente lleva, no sé, por política, 90 días del vencimiento, estoy a punto de declararlo como siniestro, ya quiero que él entre en esta fase a llamar, porque también es importante que quede todo el registro, porque muchas veces el equipo puede decir, no, sí llamé, pero no sabes qué contestó el cliente, o si la efectividad de la llamada o lo que tenía que comunicar con el deudor era lo que había que hacer para tratar de lograr una fecha de pago. Entonces también el discurso y todo eso lo configuramos. Ahora, esto es una tarea que está vinculada a una factura que se emitió el 15 de junio, venció el 16 de julio por un monto de $1.250. Vamos a hacer como prueba acá. Espero que se escuche bien, si no, me tendrán que soplar por ahí de alguna forma que no se escucha. Cargamos todos los contactos. A ver, algo importante también es que todas las llamadas salen configuradas de un teléfono, obviamente, de mi empresa, ¿ya? No el prefijo que nadie contesta, que es el 600, 8000, porque la empresa de cobranza están obligadas a poner esos números. Entonces también configuramos eso. Ahora voy a llamar para que vean más o menos cómo funciona. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Macarena Donoso, por favor? Sí, con ella. Perfecto, gracias. Soy Marcela Montes, de área de clientes de Indica. ¿Qué tal, Macarena? Te llamo porque tenemos un tema de facturación que nos gustaría aclarar contigo. Sí, no, la verdad es que yo entiendo que ya está todo pagado. Entiendo, Macarena. Sin embargo, tenemos un registro de una factura pendiente de cobro. Se trata de una factura por 1.250 que vencía en julio. ¿Tú estás al tanto de esto? No, la verdad que no tengo liquidez. No te preocupes, Macarena. La factura fue emitida por área de clientes de Indica a Comercio Básico Colombia SAS por 1.250, con vencimiento en julio. ¿Es posible que el pago se haya realizado recientemente y aún no se haya registrado en nuestro banco? No sé, tendría que averiguar con el área de finanzas y la verdad a ver, porque no tengo idea si está pagado o no. ¿Tú no puedes averiguar internamente eso? Claro que sí, Macarena. Entiendo tu posición. Lo que puedes hacer es que verifiques con tu área de finanzas si el pago se realizó hoy. Ya, Si es así, me envíes el justificante por... Perfecto, Macarena.
Entonces coordina con finanzas y me envías el comprobante de pago si ya se realizó. Mientras tanto, ¿cuál sería una buena fecha para que te vuelva a llamar y confirmemos que todo está en orden? Yo creo que la próxima semana. Excelente, Macarena. Entonces te llamo la próxima semana para que ya hayas tenido tiempo de coordinar con finanzas. Agradezco mucho tu tiempo y tu colaboración. Que tengas un buen día. Gracias, adiós. Claro, justamente yo quería el amenazante y por error asigné a Marcela, que es muy amorosa, ya, pero vamos a hacer el ejemplo con él. Ahora, lo bueno de esto es que efectivamente queda toda la transcripción de lo que se habló con el cliente, también cuál fue la conclusión principal y también incluso las recomendaciones respecto de lo que se hizo. Vamos a cargar acá. Para que cuando yo efectivamente tenga que compartir esta información o incluso yo soy otro gestor y a mí me llegó esta cartera asignada porque se fue de vacaciones, yo puedo ver todo lo que se hizo acá y también escuchar la llamada del cliente de lo que se generó. Esto no me está cargando, a ver por qué. Ahora vamos a cambiar espérame, al amenazante para que también puedan ver cómo funciona. Ya, mientras me genera esto. Ya que este ya es Ramón Oviedo, ya que el objetivo de él en el fondo es comunicar que efectivamente ya está muy por sobre el vencimiento de la factura y efectivamente tiene que conseguir una fecha de compromiso de pago. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Macarena Donoso, por favor? Sí, con ella. Perfecto. Mira, soy Ramón Oviedo del Departamento de Cobros de Atlax 360. Te llamo porque tenemos un problema de facturación urgente que necesitamos resolver. Se trata de una factura que sigue pendiente de cobro tras varias comunicaciones previas. No, la verdad es que no estoy al tanto y tenemos un problema de liquidez importante en la empresa. Entiendo la situación. Mira, la factura vence en julio y el importe es 1.250. Es un suministro de bienes que ya fue comunicado anteriormente. Necesitamos un compromiso de pago a la mayor brevedad, máximo en 10 días aproximadamente. ¿Cuándo puedes hacer efectivo ese pago? No, yo creo que recién a fines de octubre. Mira, eso es demasiado tiempo. Esta factura ya vence en julio y estamos en agosto. No podemos esperar hasta octubre. Necesito un compromiso más cercano, máximo en 10 días. ¿Hay alguna forma de adelantar ese pago? ¿Y si puedo pagar en 10 cuotas la factura? No, no ofrecemos planes de pago. Necesito un compromiso de pago único en un plazo máximo de 10 días. Si no logras hacer efectivo el pago en ese tiempo, la empresa quedará incluida en ficheros de morosidad. Reportaremos a la central de riesgos y procederemos legalmente. Además, suspenderemos los servicios prestados. ¿Puedes comprometerte a pagar en 10 días? Mira, ¿lo puedo hablar internamente y te confirmo la próxima semana? No, necesito un compromiso hoy. ¿Cuál es la fecha exacta en la que puedes hacer el pago? Tiene que ser máximo en 10 días, es decir, antes del 29 de agosto. No, yo puedo el 10 de septiembre, no puedo antes. El 10 de septiembre está fuera del plazo. Son más de 20 días y eso no es aceptable. Mira, si no me das un compromiso dentro de 10 días, procederemos con las acciones legales correspondientes. ¿Estás segura de que no puedes adelantar ese pago al 29 de agosto o antes? Bueno, no sé, deja confirmarlo primero, no te puedo asegurar ahora y ahí veo. Mira, esto no es la primera llamada que hacemos sobre este tema. Necesito que confirmes hoy una fecha concreta. Si no puedes asegurar nada ahora, dime cuándo es el mejor momento para que te llame nuevamente. Pero tiene que ser en los próximos días. Bueno, ¿Cuándo te llamo de vuelta? llámame la próxima semana y te confirmo. Está bien. Te llamo la próxima semana para que me confirmes la fecha de pago. Recuerda que el plazo máximo es el 29 de agosto, así que necesitamos una respuesta urgente. ¿Cuál es el mejor día y hora para contactarte la próxima semana? Lunes a las 10 de la mañana. Perfecto. Te llamo el lunes a las 10 de la mañana.
Recuerda que necesitamos un compromiso de pago máximo en 10 días. Ya, Que tengas un perfecto. buen día. Ya, gracias, chao. Bueno, ahí ven la diferencia un poco entre Marcela, que era bastante amable y tenía un tono, y este ya es agresivo. Obviamente esto lo configuramos en función de cómo quiero que responda. Si sea tan agresivo, pero también establecer cuánto es el pago máximo que podría aceptar. Yo digo, como simular nomás, oye, son 10 días, perdón, lo puedo pagar en no sé cuántas cuotas, y al tiro me identifico que eso no es. Un segundo, quiero ver. No me está cargando la respuesta. A ver, un segundo. Ya, al fin en internet fue mi amigo. Perdón, que estoy acá desde Lima con una red. Bueno, conclusión importante, volver a llamar, y acá efectivamente la usuaria indica que no está al tanto del problema de facturación, que la empresa tiene problemas de liquidez, prometiendo pagar a fines de octubre, perdón, de 10 de septiembre, y solicita formalmente que la llamen la próxima semana, el lunes a las 10 a.m. ¿Qué va a hacer el orquestador? Va a programar una tarea en el calendario que le mostré del gestor asignado para que verifique si es que esa llamada se hizo y ver qué le contestó. Porque como cobrador a veces es tedioso llamar también, yo prefiero automatizar eso. Pero acá yo miro y estoy viendo todo lo que le contestó. Puedo decir, ya, nuevamente este cliente que es tan complicado y nunca quiere pagar, y bueno, al menos se logró de que efectivamente el lunes lo llamen nuevamente para ver si va a pagar. ¿Ya? Entonces yo toda esta trazabilidad, incluso la grabación de la llamada, la fecha, lo tengo acá. Tanto si quiero ver la gestión, tanto como si finalmente tengo que declarar un impago y usarlo, o si tengo compañía seguro y finalmente me pide toda la trazabilidad de eso para poder declarar el siniestro. Ahora, otro tipo de tarea que quiero mostrar como ejemplo es algo que también es bastante recurrente, que es una disputa. Finalmente el cliente no me está pagando la factura porque hay un problema comercial de por medio. Acá también vamos a usar a Marcela porque ella es simpática en esta, porque claro, tampoco es no pago por un tema de... Esta factura se emitió el 4 de julio, ya venció el 3 de agosto, entonces la idea es que pueda verificar por qué no se está compensando. Vamos a ejecutar acá con una factura por $7.500. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Macarena Donoso, por favor? Sí, con ella. Perfecto, ¿qué tal? Soy Marcela Montes, de área de clientes de Indica. Tenemos un tema de facturación que nos gustaría aclarar contigo. ¿Tienes un momento? Sí, ¿de qué se trata? Tenemos una factura pendiente de cobro que vencía el 3 de agosto. ¿Estás al tanto de esto? Sí, es que sabes que hay un problema. Me llegó, los productos que me llegaron no fue el pedido correcto, y hay un tema ahí administrativo. No, yo no puedo liberar el pago mientras no me solucionen eso. Entiendo perfectamente tu situación. Me parece importante que resolvamos esto cuanto antes. ¿Podrías explicarme brevemente cuál es el problema específico con los productos que recibiste? No sé, tenía que recibir como 10 cajas y me llegaron 8 y todas golpeadas, y yo no puedo recibir eso. Entiendo, eso es un problema serio. Lamento que haya ocurrido esto. Dado que hay una disconformidad con el pedido, voy a asegurarme de que otro departamento te atienda a la mayor brevedad para resolver este conflicto de fondo. ¿Cuál sería una buena fecha para que te llamemos nuevamente una vez que hayamos coordinado con el equipo correspondiente? Lo sé, lo antes posible. Macarena, ¿sigues ahí? Lo antes posible, porque la verdad es que yo necesito el producto correcto. Perfecto, lo entiendo. Te llamaremos lo antes posible para resolver esto. Voy a registrar tu caso y nos pondremos en contacto contigo en los próximos días para coordinar la solución. Agradezco mucho tu tiempo y tu paciencia. Que tengas un buen día. Gracias, adiós. Bueno, en este caso también es importante que se identifica, por ejemplo, que una gestión de una disputa comercial,
seguramente dentro del flujo que esté automatizado en la gestión, ahí va a involucrar al comercial. Cuando identifique automáticamente que hay una disputa, ahí también le va a mandar una notificación al comercial asignado para que vea por qué en el fondo está pasando eso y ver cómo resolverlo. Y acá nuevamente, claro, la conclusión disputa, la usuaria indica que no puede liberar el pago porque recibió un pedido incorrecto y dañado, 8 cajas golpeadas en lugar de 10, solicitando una solución lo antes posible para obtener el producto correcto, y toda la transcripción finalmente de lo que queda ahí. Entonces, finalmente, claro, cada vez que se va ejecutando, por ejemplo, la tarea del compromiso de pago o la llamada de seguimiento por esta disputa, se va agregando acá al calendario las tareas y yo puedo ir viendo esto, seguir gestionando manualmente las que yo defino que son más importantes, pero saber que las otras al menos ya están automatizadas con planes de acción, y si el cliente responde, que también asegurar que se responda de forma inmediata por distintos canales. También incluso hay robots que se pueden configurar simplemente para pedir si es que ya se puede, por ejemplo, enviar la orden de compra, que sabemos que en muchas partes es condicionante para poder facturar, y finalmente prefiero automatizar a alguien que haga ese trabajo operativo y otros, ¿ya? Entonces, eso es un poco para no pasarme del horario de ustedes, pero los invito a, si quieren hacer algún tipo de pregunta, o también están muy invitados a que si quieren una reunión más profunda para ver más detalles sobre el módulo actual, así como nuestro modelo de negocio, podemos coordinar perfectamente con el comercial de cada país. Y eso. No sé, Elvira, que está por ahí escondida, que es de España, si tiene alguna pregunta. A ver, el deudor, hay una pregunta. ¿El deudor sabe que está hablando con IA o con un robot? Mira, esto depende mucho de lo que quiera la empresa, porque hay clientes que en el fondo quieran que efectivamente diga primero, estás hablando con un agente virtual de, no sé, de X empresa, que está llamando para reclamar esto, o otros que prefieren en el fondo que siga como el flujo como el que acabo de llamar. Eso la verdad es que es configurable. Porque hay países, por ejemplo, como, no sé, en Colombia, que se tiene que identificar como una llamada de reclamación de deuda. Según la regulación también, y todo eso lo incorporamos también en todos los flujos y los canales que están configurados. Hay otra pregunta, con respecto a las tareas, ¿son predeterminadas del sistema o nosotros las podemos crear de acuerdo con nuestra necesidad? Sí, la verdad es que hay 3 tipos de creación de tareas que se pueden crear directamente. Una que es con el orquestador, con IA, otra que es en el fondo una recomendación, y también quizás manualmente yo la puedo gestionar, pero finalmente sí, todas las tareas yo puedo crear o automatizar distintas tareas por canal o por origen. A ver qué otra pregunta puede haber. La programación de acciones de cobranza, ¿la parametriza el usuario según necesidad o deben ustedes programar? No, la verdad es que en la configuración, como había mostrado acá, cuando configuramos, si se fijan, hay varios ítems. Es importante ver las reglas de negocio, cuál es el plan de política de pagos en el caso de que un cliente quiera pagar, no sé, en 24 cuotas sin interés, y eso esté bloqueado por lo que esté integrado acá. Todo esto se configura, obviamente, con el cliente, esa parametrización, y también cuando quieran, el soporte está incluido, cuando quieran también ver algún cambio, porque siempre la cobranza es algo más sensible, entonces, ¿qué usuarios tienen atribuciones para hacer cambio, quiénes no? Y finalmente el soporte de verlo con nosotros en caso que tengan alguna duda, pero poder crear el segmento, asignar tareas en el fondo o modificar algo se puede hacer. Ahora, no sé si
Adriana y José Manuel tienen alguna pregunta. Este sistema se enlaza con SAP para cargar la información de factura emitida de vencimiento. Sí, efectivamente nosotros, o sea, nuestra plataforma se conecta al RP del cliente. Lo bueno es que nosotros ya tenemos conector y extractor desarrollado para que esto no pase a ser un proyecto de desarrollo del TI del cliente. Obviamente vamos a tabla estándar, entramos a modo lectura, hay distintos métodos de conexión y generalmente revisamos eso con el cliente, pero ya tenemos más de 2000 proyectos implementados. Entonces, si es que hay que revisar algo técnico, eso también no hay problema, podemos hacer una reunión para mostrar la arquitectura de conexión y que puedan ver eso con más detalle. Así que yo creo que si no hay más preguntas, podemos liberarlos para que puedan seguir. Pero que esté mirando al lado, pero tengo acá una persona interna que me está mandando las preguntas y dice que hay bastantes más preguntas, pero si les parece... para quienes ya somos clientes, ¿esto funciona como un módulo adicional? No, esto se integra en el módulo actual como una optimización. Va a ser, en el fondo, es un módulo que puede optativo, si es que yo quiero seguir con el módulo actual, o si quiero revisar cómo integrar esto, la verdad es que la parte comercial habría que mirarlo caso a caso. Para cobro a empresa, donde el cliente no contesta directo como hace el chatbot, ¿puede pasar email o WhatsApp? Sí, claro. Hay un escalamiento automático que se puede definir. Si no contesta una llamada, que tome otro canal, por ejemplo, que sea más efectivo para ese tipo de cliente, por ejemplo, por WhatsApp, o si no, ya directamente a un correo. El flujo de secuencias en función de lo que logre que finalmente responda el cliente se va escalando en función de la efectividad. Parece que hay bastantes más preguntas. Y por mi lado, encantada de que cada uno nos pueda escribir y reunirnos y revisarlo en detalle. Me siguen llegando, voy a seguir respondiendo, pero para no tenerlos acá amarrados, porque sé que tienen que trabajar, me queda una tanda de reuniones acá en Lima, para cerrar con un muy buen pisco sour. No. Las llamadas pueden ser generadas en español, latino, chileno. Sí, sí, eso es interesante. El acento también es configurable. No sé, nosotros internamente hemos detectado en Chile, por ejemplo, que usar robot con acento español tiene mucho más efectividad que el acento chileno, que es muy seco. Ahí uno también puede ver qué tipo de acento quiere usar dependiendo del tipo de cliente. Y la última llamada, las llamadas pueden ser generadas en español. Ah, no, pero esa es la misma. Sí, el acento, como dije, es configurable. ¿Cuánto dura una implementación de este tipo? Desde que integramos, o sea, obviamente los que son clientes nuestros ya lo tienen y en el fondo la configuración es algo que terminemos, pero no es lo mismo que empezar el proyecto de cero. Pero para que tengan una noción, desde que hacemos la conexión con el RP hasta que ya liberamos los módulos de la plataforma, son alrededor de 8 semanas. Obviamente ahí revisamos el tipo de RP, si es que hay algún tipo de cuello de botella que se pueda generar, porque a nadie le gusta a alguien que diga un plazo de que esto es así, y los que han estado en proyectos ven que siempre se alarga muchísimo más. El estándar es 8 semanas, si es más o menos, tenemos que revisar si es que hay algo particular que podría alargarlo, pero debería estar en ese plazo. Y bueno, le agradezco a todos por estar conectados. Perdón si mi voz está un poquito así, pero estoy con una gripe un poquito fea acá en Lima. Encantada de conocerlos en persona porque no veo a nadie, obviamente. Si es que quieren reunirse y cualquier duda quedamos atentos a que la podamos responder. Así que eso, agradecerle a todos y que estamos en contacto.
Chao.